Hoy es un honor, vamos a estar entrevistando a Karina León, ahora les vamos a contar un poco sobre ella. Vamos a estar trabajando sobre la temática de las estrategias didácticas para los escenarios del futuro, en lo cual ella viene trabajando hace muchos años y es una gran referente y especialista en la temática. Bueno, ahora sí, Karina, un gusto, hola. Hola, Un placer ¿cómo les para nosotros va? que estés acá. Gracias, el gusto es mío. Bueno, hola a todos y todas quienes están ahí, docentes de todos los niveles del sistema educativo, que es un montón. Así que, bueno, Cari, es un honor, la verdad, para toda la provincia tenerte en este encuentro. Ya venimos recorriendo, ¿no? Venimos de un año, de un 2020 que realmente marcó un hito en el campo de la educación. Un 2021 que nos encuentra reinventándonos, repensándonos, con un montón de desafíos. Venimos pensando mucho, repensando las prácticas, nuestras instituciones, tomando decisiones, siempre tomamos decisiones. Este año y el año pasado nos hicieron como volvernos a posicionar, ¿no? En qué enseñar, qué aprender, cómo, cuándo, con qué herramientas, desarrollando una infinidad de estrategias, ¿no? Para continuar educando, aprendiendo, y en este contexto de pandemia hoy en día. Mira, me parece que aprendimos muchísimas cosas y si logramos entender que las aprendimos, ya las estamos atesorando. Aprendimos que este sacudón nos incomodó a nivel institución, nos incomodó a nivel colectivo docente, incomodó familias, incomodó estudiantes, incomodó de muchísimas maneras, ¿no? Entendimos que había preguntas que no hacíamos. Por ejemplo, preguntar al estudiante cómo está, cómo estás, preguntarnos a nosotros como docentes qué queremos enseñar, qué nos gusta enseñar. Aprendimos a volver a formular preguntas, algo bien freireano, ¿no? De esa pedagogía de la pregunta y del diálogo, ¿no? Nos volvimos a preguntar, nos volvimos a conectar, nos revinculamos de una manera distinta y aprendimos que si no hay condiciones, no hay aprendizajes. Condiciones que son emocionales, que son cognitivas, que son familiares y que son tecnológicas. Porque la brecha, la idea de los dispositivos tecnológicos ocupó un debate enorme, ¿no? En relación con las políticas, en relación con un montón de cuestiones. Pero nos olvidamos o no vimos que esa era la punta del iceberg. Pero además de esas brechas, había otras, ¿no? Otras menos visibles, otras invisibles, otros hilos que no estábamos viendo y que tenían que ver con condiciones para aprender. Pero otra de las lecciones aprendidas tiene que ver con la desnaturalización. Vinimos naturalizando un montón de cuestiones y muchas de estas cosas que naturalizamos eran prejuicios y eran reduccionismos. Por ejemplo, que enseñar es explicar. Entonces pasó muchísimo en el 2020 que si no había un docente hablando y explicando, no había clase. Entonces la concepción de clase se reducía y se venía reduciendo a la explicación. Pero también el aprendizaje se naturalizaba desde un prejuicio, una falsa idea o un reduccionismo, que aprender es rendir bien. Entonces, una de las preguntas que a mí más me hicieron en el 2020 es ¿cómo sé que están aprendiendo mis estudiantes? ¿Cómo sé que están aprendiendo? Y yo devolví esa pregunta y les decía, ¿y cómo saben que están aprendiendo en la presencialidad? Porque aprender no es rendir bien. Es aprender implica a largo plazo una transferencia, eso que es perdurable, eso que deja huella, eso que podemos volver a utilizar, a enmarcar, ¿no? Entonces, y ese fue otro reduccionismo naturalizado que la pandemia vino a sacudir, ¿no? Enseñar no es explicar solamente, aprender no es rendir solamente y evaluar no es acreditar solamente. Nos movió esquemas y nos movió esquemas curriculares también.
Tuvimos que definir cuáles eran esos contenidos esenciales, para usar una palabra que utilizamos un montón, ¿no? En este último año y medio, ¿no? ¿Cuáles eran esos contenidos esenciales? Pero también cuáles eran las experiencias esenciales. ¿Qué vale la pena que pase, ¿no? En una clase presencial y en una clase virtual? Volvimos el foco entonces a estas condiciones tan complejas para enseñar y para aprender. Pero además aprendimos a hacerlo colectivamente, colegiadamente. Construimos saber didáctico en vivo, en el momento, de las experiencias, de los errores, de los ensayos. Hubo colectivos pensando, hubo instituciones en red pensando, hubo un uso de las redes para eso también, hubo una comunidad de práctica de sostén. Aprendimos a articular distinto con las familias, a articular entre los contenidos, a elegir actividades motivadoras y sobre todo, a vincularnos distinto con nosotros mismos, con nuestro entorno, con lo difícil que fue sostener la educación en este contexto. Aprendimos millones de cosas, ¿no? Y yo creo que estas son lecciones aprendidas que nos van a quedar o debieran quedar. Elegir qué queremos enseñar, diseñar actividades relevantes para el estudiantado, clases que motiven y que nos motiven, colectivos que sigan trabajando colegiadamente en conjunto, no naturalizar esas prácticas, habitar la escuela nuevamente, nos da emoción. Extrañamos la escuela, extrañamos la sala de maestres, extrañamos los pasillos del aula, extrañamos rodearnos de abrazos, extrañamos cosas que no son el contenido y sin embargo sí es el contenido de esa escuela, ¿no? Y entonces tenemos que ver qué queremos de esta escuela nuevamente, ¿no? ¿Qué queremos de esos abrazos cuando nos podamos abrazar? ¿Qué queremos de esos contenidos relevantes? ¿Cuáles van a ser las experiencias que van a dejar huella y que sean huellas estructurantes, motivadoras y que den futuro? Hablabas del futuro, Jenny, yo pensaba que el futuro es engendrar futuro. Es engendrar ganas de seguir aprendiendo, es engendrar gente que esté adentro del sistema y no afuera, la inclusión, ¿no? Y todo eso es futuro que necesitamos seguir tejiendo, dar esperanza a nuestros docentes, a nuestros directivos, a nuestros estudiantes y a las familias. Sostuvimos muchísimo, las manos, los abrazos, los hombros, la cabeza, nos pesó muchísimo más. Y no se trata de alivianar, se trata de seguir incomodándonos. Así arranqué, ¿no? Fue un año de incomodidad. Un año de incomodidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedades. Un año muy difícil para el sistema educativo. Un año en el que vimos brechas, como decía, de múltiple tipo, más visibles y menos visibles. Si todo eso lo capitalizamos, habremos aprendido un montón. Vamos a volver a otra escuela, porque nuestra concepción entramada de escuela cambió, de todo ese colectivo, ¿no? Y escuchar más a las familias, escucharnos más como docentes, escuchar más al estudiante, qué quiere, qué lo motiva, qué necesita, ¿no? Nos olvidamos un poco de preguntas básicas. ¿Para quién enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra enseñanza? ¿Para qué aprender? ¿Para qué está la escuela? ¿Cuál es esa trama que articula? ¿Para qué sociedad estamos formando? ¿Cuáles son esas competencias que van a necesitar también para seguir formándose, para seguir siendo una escuela inclusiva, una escuela que abrace, una escuela que acompañe, una escuela afectiva, cariñosa, amorosa, pero también de muchos aprendizajes? Hace 30 años venís trabajando, ¿no? En el campo de la tecnología educativa, a partir de todo lo que venís desarrollando, tus colegas también, y esto del futuro, ¿no? Bueno, ¿qué modelos? ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cuáles son las estrategias educativas que debemos tener presente para empezar también a implementar en nuestras escuelas? Seguramente hay mucho ya que estamos poniendo en práctica, mucho que ya venimos haciendo, pero en esta línea, ¿no? ¿Cómo debemos entonces pensar la escuela de hoy, la escuela del futuro, que es esta que engendra un nuevo futuro? ¿Qué debemos considerar? ¿Cuáles son nuestras intenciones, ¿no? Al momento de diseñar nuestras prácticas, cuando nos ponemos antes de empezar, vamos creando escenarios, ¿no? ¿Qué intencionamos ahí? ¿Qué se juega en todo esto? ¿Cuáles son los modelos? Es una pregunta difícil, porque
Y les voy a decir por qué para mí esta pregunta es difícil. Porque cuando uno piensa en futuro, siempre lo piensa desde el presente, ¿no? Es difícil no pensar que ese futuro lo estamos diseñando hoy y que cada decisión que tomamos hace ese futuro, ¿no? Por supuesto que hay una cuestión que tiene que ver con lo político, ¿no? Y siempre es pensar un futuro inclusivo, un futuro en el que no quede gente afuera, ¿no? Pero también a mí lo que me tensiona de la pregunta es que el futuro no es la hibridación. La hibridación puede también ser como un reduccionismo, ¿no? Y hoy estoy muy preocupada por estos reduccionismos, porque cuando se naturalizan, perdés el bosque, ¿no? Usando esa metáfora del árbol y del bosque. Y a mí me parece que los riesgos que hoy tenemos, pensando en ese futuro, van a venir del lado de la inteligencia artificial y de los algoritmos, de Internet de las cosas. ¿Por qué lo digo? Hay países que hoy están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, que ya no usan tarjeta de crédito, usan reconocimiento facial, plataformas que ya personalizan tus recorridos académicos a partir de algoritmos que tienen que ver con el rendimiento, pero también con lo que hoy se llama, Williamson llamó computación afectiva, que es te miran las emociones, si vos te divertiste, aburriste, enojás, tenés cara de curiosidad y las traducen algoritmos, ¿no? Entonces, donde el lugar docente es un lugar interpelado, ¿no? De alguna manera, las tutorías están interpeladas. Entonces, frente a tanto algoritmo, que uno puede decir, bueno, China está experimentando con diademas neuronales que se vinculan a las computadoras. Está bien, a nosotros eso nos resulta lejano, ¿no? Pero me encanta hacer el ejercicio porque yo nací en esa década, ¿no? Ya los 30 años de experiencia más esa década me recontra delatan. Yo miraba a los supersónicos. Y si ustedes miran uno, dos, tres, y aquellas docentes jóvenes que están ahí escuchándome, hagan ese ejercicio de mirar un capitulito, están en YouTube, de los supersónicos, y estoy hablando de la década del 60, 68 ya estaban los supersónicos, si no me equivoco, anticipaban videoconferencias, estaba Robotina que corregía exámenes y limpiaba la casa. Había un montón de anticipación. Me encanta la ciencia ficción, ¿sí? Yo leo y me encanta ver series también de ciencia ficción, porque la ciencia ficción crea escenarios, como vos decías también, Jenny, ¿no? Y en esos escenarios hay algunos que me gustan y otros que alertan. De las cuestiones que alertan, por eso me parece que en esta escuela del futuro hay que tomar decisiones inteligentes, tiene que ver con la autonomía, ¿no? La inteligencia artificial nos pone el desafío, estos algoritmos que deciden por nosotros, y no me tengo que ir a China, ni me tengo que ir a la computación afectiva, tengo que irme al celular y saber que a veces me escucha y me contesta, ¿sí? Despegar nos decía el próximo vuelo, Google nos hace búsquedas por nosotros, o sea, esos algoritmos ya están. Y como dice Cobo, aceptamos las condiciones y trabajamos sobre la base de que esos datos y esos algoritmos están cada vez más personalizados. Entonces, en esa escuela del futuro, la pregunta que yo me hago es cómo vamos a formar pensamiento crítico, cómo vamos a formar pensamiento autónomo, cómo vamos a tomar decisiones y cuántas de estas decisiones son genuinamente autónomas y no nos vienen o provienen de entornos tecnológicos. Voy mucho más allá de lo híbrido. Voy a cuestiones que son estructurales y estructurantes de nosotros como sujetos, como ciudadanos digitales críticos, como subjetivaciones que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tomar decisiones en un mundo algorítmico, en un mundo que nos deja cada vez menos margen? ¿Cómo vamos a generar pensamiento crítico? ¿Qué nos va a alegrar? ¿Qué nos va a emocionar genuinamente, ¿no? Y que no se puede traducir a algoritmos. ¿Qué nos va a conmover? ¿Qué huellas vamos a dejar en esa escuela? ¿Qué competencias estamos generando y promoviendo para la inserción profesional y social? ¿De qué sociedad vamos a estar hablando? Porque son preguntas que salen un poco de la escuela y que miran hacia el afuera, ¿no? Miran hacia el mundo, pero miran hacia el contexto, hacia la comunidad, ¿no? Estamos pensando, cuando yo decía en una escuela que engendre futuro y que el futuro engendra futuro, es tomar decisiones acerca de cuáles son las competencias estratégicas
que tenemos que fortalecer en nuestro estudiantado y que tenemos que tener como docentes? ¿Cuáles van a ser esos contenidos que no están en las redes y no están en Internet? ¿Cómo vamos a propiciar mediaciones complejas frente a esta sobresimplificación que las tecnologías traen, ¿no? De un clic de distancia? ¿Qué experiencias podemos generar que no estén a un clic de distancia? Y en estas hibridaciones, mirar esta complejidad también. Estamos hibridando formatos, hibridando estrategias, hibridando modos de aprender, hibridando sujetos, hibridando entornos, hibridando con tecnologías emergentes. Hay más de una hibridación de manera simultánea, en tiempos paralelos, casi como Dark con saltos en el tiempo, ¿no? Entonces, las preguntas que yo me hago tienen que ver con que en ese futuro a mí me gustaría ciudadanos críticos, ciudadanos proactivos, que mejoren el medio ambiente y los temas de cambio climático, que se preocupen por problemas serios, la falta de agua, qué hacer con el petróleo, cómo tomar decisiones que no dañen el planeta, cómo seguir habitando este planeta cada vez más dañado. Y esto no nos lo dan las tecnologías. ¿Y dónde se aprende? ¿Y cómo se aprende? ¿Y cómo se aprende a ser crítico, proactivo, cuidar nuestro entorno, cuidarnos como sujetos, cuidarnos como sociedad? Tengo esas preocupaciones hoy, ¿no? Que son de futuro, pero son de presente. Vuelvo a eso, ¿no? Que si no las tomamos hoy, difícilmente las pueda tomar. ¿Quién las toma, no? ¿Quién recoge ese guante de estas preocupaciones tan complejas y que exige colectivos pensando, colectivos haciendo, pero también, vuelvo a decir, una toma de decisiones autónoma, ¿no? Por eso me gusta tanto la gamificación y me dedico a los videojuegos, porque uno ahí hipotetiza, arriesga, sabe que tiene otra vida y arriesga mucho, ¿no? Toma decisiones. ¿Cuántas decisiones toman nuestros estudiantes hoy? ¿Qué deciden? Nada deciden. Ni currículum, ni actividad, ni lo que les gusta, ni lo que les viene todo dado, ¿no? Entonces, ¿qué autonomía estamos generando, no? Si ni siquiera los invitamos a ser parte de esas decisiones que los atañen como sujetos estudiantes, ¿no? Esas son mis preocupaciones. Entonces, ¿cuáles serían como estrategias didácticas, no coherentes en este modelo con esta idea de hibridar los formatos, como vos dijiste recién? ¿Qué podríamos como implementar hoy en nuestras escuelas? ¿Cómo deberíamos también, no, pensarlo en una previa? Tenemos un momento de planificación y después hay un momento de implementación que también es interesante. ¿Cuáles tendrían que ser, no, estos puntos para poner estas estrategias didácticas en nuestros planes? Bueno, no sé si tengo la posta. Yo voy a darles algunas ideas, ¿no? Como docente también de hace tantos años. Transité escuela secundaria y universidad, no transité ni primaria, ¿no? Para los colegas y las colegas que están escuchando, no lo hice, pero sí estuve años en secundario y también en universidad. Y me parece que cuando uno piensa en estrategias, lo primero que tiene que pensar es algo que nos enseñó Edith Litwin a nuestro equipo, ¿no? A Mariana, a mí, bueno, Cecilia, Anaí, Verónica, todo nuestro equipo, ¿no? Que es, bueno, no quiero olvidarme de ninguna, pero que es la ruptura de la secuencia lineal progresiva de la didáctica, que es básicamente explicación, aplicación y verificación. Un docente explicando, un estudiante aplicando y después la verificación con la evaluación. Esa didáctica clásica hace rato estalló. Y entonces lo primero que tenemos que buscar son estrategias que alteren esa secuencia. Ahora hay muchísimas formas de alterar la secuencia. Por ejemplo, pensando, y no estoy pensando solo en el aula invertida, porque eso también lleva a reducir un poco, ¿no? Uh-huh. Y como verán, tengo casi una fobia a los reduccionismos, porque lo que nos quitan es la complejidad de un campo como la didáctica. Primero que podemos hacer didáctica con nuestros estudiantes también, ¿no? Preguntarles qué les interesa, qué los motiva. Les preguntamos tantas veces en la pandemia cómo estaban, que por qué no recuperar esas preguntas, ¿no? Hacerlos elegir también. Recorridos, podemos pensar trayectorias, recorridos. La gamificación es una manera de pensar desafíos, ¿no? Porque los videojuegos, cuando uno captura esos rasgos de esta tendencia cultural, lo que ve son muchas cosas. Uno que elige, ¿no? Elegís, puede ser un videojuego de estrategia, de aventura,
gráfica o lo que fuera, pero vos elegís escenarios, elegís armas, elegís compañeros, elegís, ¿no? Entonces, esto que les decía, los desafíos son desafíos que puedo hacer, no que no puedo hacer. En un videojuego saltás de nivel cuando pudiste hacer los desafíos del nivel anterior y dominás el nivel 1 y por eso pasás al nivel 2. No haces esos saltos de pasar de grado sin dominar la mitad de las cosas, ¿no? Dominás. Y entonces te sentís segura de que podés dar ese salto, ¿no? Entonces, pensar desafíos que sean acordes, más sencillos, más complejos, solos, solas o colectivos, es una opción, ¿no? Ir pensando en estos desafíos que pueden ser narrativos, pueden ser lúdicos, pueden ser de muchas maneras, pero estos desafíos pensados como vygotsquianamente, ¿no? En esa zona de desarrollo próximo que no es muy complejo, pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. La otra ruptura de la linealidad tiene que ver con lo que es transmedia, ¿no? Con esta idea de transcurrir en múltiples plataformas los relatos y las construcciones. Nuestros estudiantes no están solo en las plataformas, están en las plataformas educativas porque tienen que estar ahí. Pero si les diéramos a elegir, estarían en otras, ¿sí? Y en redes y en muchas, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechar toda esta cuestión multiplataforma para pensar estrategias que rompan la linealidad mediática también, ¿no? De un mensaje de un emisor a un receptor, cuando hoy la comunicación también cambió, ¿no? Y bueno, es otra forma también de transitar estrategias didácticas que muestren la posibilidad de lenguajes distintos de las distintas plataformas. Y acá se abre esta idea de transmedialidad, pero se abre otra idea más, que es de Eisner y no es nueva, pero que es sumamente vigente, que es la idea del conocimiento expresivo y la multialfabetización, aprovechar un montón de lenguajes que las tecnologías tienen. ¿Por qué no pensar que puedo expresar una idea de muchas formas? Puedo expresar una idea con un podcast, puedo expresar una idea con un flyer, puedo expresar una idea con una tabla, con un texto, con un trailer, con lo que fuera, ¿no? Entonces, empezar a aprovechar esos lenguajes o múltiples lenguajes para diseñar estrategias y actividades creativas. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la creación, con la producción, con lo que Brunner llamó externalización, ¿no? Que es poner afuera esa producción, ayuda muchísimo en las estrategias didácticas, ¿no? Y también pensar en algo que a mí me dio muchas vueltas, ¿no? Durante el 2020, y es hitos de producción, que sean como integraciones parciales, ¿no? Pensando en esta evaluación, que nos den indicadores de esos aprendizajes. A la pregunta de cómo aprenden, me parece que hay que pensar mucho más seriamente los indicadores de aprendizaje, porque el aprendizaje se da en la cabeza del sujeto, no se da en otro lugar. Nosotros tenemos acceso a producciones, a inferencias, que son indicadores de si está comprendiendo, si comunica bien, ¿no? Entonces, trabajar un poquito más esos indicadores también desde las estrategias didácticas, ¿no? Entonces, trabajar distintos procesos cognitivos, ¿no? Algunos de análisis, otros de síntesis, otros de creación, otros de mediación entre la información para la construcción de conocimiento. Y otro de los temas que me parece que tiene que estar en las estrategias es la idea de ayudar a mediar en esta construcción frente a los grandes volúmenes de información, con información relevante, ¿no? Si la información está a un clic de distancia, es lo mismo que lo que decía de la experiencia, ¿no? No vale la pena. Ahora, ¿cómo discernir esta información valiosa? ¿Cómo construir de ahí conocimiento? Exige jerarquización de esa información en un mundo que es horizontal para estos jóvenes y estos chicos, porque Internet no jerarquiza nada, tenemos que nosotros jerarquizar esa información, darles marcos epistemológicos para entender esa información en marcos más amplios y todo lo que tenga que ver con estrategias de inserción, lo que vincula a la escuela con el afuera, ¿no? Problemas reales, problemas genuinos, problemas relevantes o verosímiles, ¿no? Pero que resulten reales. Entonces, problemas como algo que pase en Río Negro, ¿no? Algo que pase, no sé, yo, por ejemplo, cuando en su momento viajé y conocí Ciudad del Cabo, ¿no? Ciudad del Cabo está sin agua, una ciudad sin agua, ¿no? Frente a problemas reales,
poner la imaginación al servicio de estos estudiantes, ¿no? Que creen qué nos puede pasar en este contexto, ¿no? Tan complejo o imagínense que hay extinción de ciertas especies, ¿no? Y esto ocurre. Entonces, empezar a trabajar problemas reales, problemas genuinos, que logren poner en esas estrategias imaginación, creatividad, producción, comunicación, cómo comunican esta idea a la comunidad, campañas de sensibilización que podrían hacer nuestros estudiantes o podcast de sensibilización que podrían hacer. Todas estas estrategias que tienen que ver con la producción, la creación, la jerarquización, la síntesis comunicativa, ¿no? La inserción o la vinculación o articulación entre lo que se estudia y el afuera, con problemas reales, con proyectos reales, con prototipos, enseñarles a prototipar algunas cuestiones tecnológicas, todo lo que tiene que ver con STEAM, ¿no? Con ciencia y con los makerspace, ¿no? Enseñar a ver cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los objetos, desarmar, desentrañar, pero también volver a cosas básicas, narrativas, narraciones, cuentos, relatos, que nos siguen atrapando, ¿no? Y quizás estos relatos transmedializarlos, darle la oportunidad de que creen esos finales posibles con múltiples lenguajes o con múltiples aplicaciones. Ahí yo veo un montón de riqueza, ¿no? De estrategias posibles para la escuela. A seguir trabajando estos conceptos y un poco para ir cerrando este conversatorio, nada, nos gustaría como pedirte un mensaje, ¿no? Alentador para todos y todas los que están escuchando, directores, directoras, supervisores, docentes, bueno, y demás personas que estamos como así atentos a tu charla. Mira, lo más alentador que se me ocurre es que tenemos que volver a enamorarnos de esta profesión, ¿no? Yo vuelvo a decir, hace 30 años que soy docente y creo que no podría ser otra cosa que docente, ¿no? Y me parece que con todos los altibajos que uno tiene, ¿no? Con esa complejidad de una profesión tan difícil, porque muchas veces es juzgada socialmente, ¿no? Mériès decía que es la profesión que más se juzga, ¿no? Y que somos locos o locas, ¿no? En esta de Mériès, cuando nos nombra, ¿no? A los docentes, porque él dice, somos seres lo suficientemente neuróticos como para trabajar con los hijos, no de otros. Y a mí me encanta esa frase de Mériès. Y entonces yo lo que creo que es lo más alentador es que sigamos en equipo, sigamos sosteniéndonos como trama colectiva, pero que sigamos encontrando esa pasión, ese deseo epistemofílico que nos mueve como deseo de seguir siendo cada vez mejores docentes. Y estos mejores docentes no lo veo como en una cuestión meritocrática ni competitiva, lo veo desde un lugar ético, desde un lugar político, desde un lugar crítico, que es el lugar de la ciudadanía, ¿no? que vengo sosteniendo. Queremos generar un mundo mejor, un mundo equitativo, un mundo inclusivo, un planeta sano, con convivencia sana. Y lo que más alentaría en eso es que como docentes tenemos una responsabilidad enorme. Quienes abrazamos la docencia tenemos una responsabilidad enorme de generar esos lazos éticos, políticos, ese compromiso a largo plazo, que muchas veces no vemos ni el mes siguiente ni el semestre siguiente, quizá lo vemos a 10 años, son apuestas a largo plazo que hacemos como docentes, ¿no? Y que después quizás uno se encuentra ese estudiante 10 años después y ve esa marca que dejó o esa huella, no la vio mañana, la ve mucho después. Sin embargo, ese mensaje alentador es seguir apostando a la enseñanza, porque nos hace mejores personas. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí es un placer siempre el diálogo, ¿no? Es en el diálogo y ahí volviendo a Freire que crece, ¿no? Crecen las ideas. Y cada uno hará su síntesis y quizás la síntesis que hagas dentro de unos días sea otra, ¿no? Porque de eso también se trata, de ir moviéndonos, de no quedarnos quietos, ¿no? Un placer. Muchísimas gracias.